Cristina Pacheco es una mujer que narra historias, le apasiona el testimonio de las personas ordinarias, les da rostro a sus voces y retrata sus vidas. Es la periodista que conoce las entrañas de la ciudad y el barrio. Sin ella, no se puede entender la crónica urbana del siglo XX. La periodista y escritora tiene la sensibilidad para ver las cosas cotidianas. Su talento ha quedado de manifiesto en su literatura, en numerosos programas de radio y televisión, así como en columnas de periódicos. Acompáñeme a conocer a esta mujer cuya sensibilidad no tiene fronteras. Con un clima templado y rodeado de grandes llanuras, montañas y extensas cordilleras, San Felipe, Guanajuato, vio nacer a Cristina Romo Hernández el 13 de septiembre de 1941. La menor de 18 hermanos se mudó con la familia a la Ciudad de México cuando era una niña de 5 años. La talentosa escritora se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde egresó de la carrera de Lenguas Hispánicas. Como periodista, su actividad inicia en los diarios El Popular y Novedades. En 1977 comienza a publicar también en la revista Sucesos bajo el seudónimo de Juan Ángel Real. Más tarde se integra al equipo de colaboradores de la revista Siempre, donde publicó una entrevista a la semana. En aquella época también destaca como editora de la serie de libros Contenido y del suplemento cultural de 1+1. Además, dirigió la revista Familia y Mujer de Hoy. Haciendo magnífico uso de la pluma, también ha colaborado en los periódicos El Sol de México y El Día, donde destacó por su sección Cuadrante de la Soledad. Así como en La Jornada, donde actualmente se publica cada domingo su sección Mar de Historias. Asimismo, ha incursionado como locutora en la XEQ con los programas Voz Pública y Los Dueños de la Noche, en la XCW con Aquí y Ahora y en Radio Fórmula con Los Amos de la Noche y Periodismo y Algo Más. En televisión inició en Canal 13 como comentarista del noticiero nocturno Séptimo Día. Ahí también realizó una serie de conversaciones con el poeta y periodista Renato Leduc. Y fue a partir de 1977 cuando la cronista se incorporó a Canal 11, donde fue comentarista del programa Así fue la semana, y al lado del escritor Juan de la Cabada, fue conductora en De todos modos, Juan te llamas. Desde 1980 conduce el programa Aquí nos tocó vivir, catalogado como un testimonio de la vida y la cultura en México, y más tarde se estrena Conversando con Cristina Pacheco. Su trayectoria ha sido reconocida con más de 38 premios, entre los que destacan el Nacional de Periodismo en el género de entrevista, el de la Asociación Nacional de Periodistas por Aquí nos tocó vivir, y la Medalla al Mérito Ciudadano por su interés en temas sociales y humanos. Como escritora destacan sus libros Cuarto de Azotea, Zona de Desastres, Los Dueños de la Noche, La Luz de México, Al Pie de la Letra y La Última Noche del Tigre, entre otros. Aprendí que si uno quiere hacer una cosa, la tiene que hacer, tengas lo que tengas. Tienes que lograr lo que quieres. Su vida se relata como si se tratara de una novela cuyos personajes centrales y secundarios intervienen para hacer una historia de vida admirable. Aun cuando vivió una infancia rodeada de carencias, tanto en su natal San Felipe Torres Mochas como en la Ciudad de México, desde pequeña Cristina Pacheco tuvo clara su vocación literaria. Pues fue una infancia difícil porque la pobreza nunca es fácil. Fue una infancia llena de descubrimientos maravillosos porque tuve la fortuna de crecer parcialmente en el pueblo y después en el rancho. Entonces, estar cerca de la naturaleza me regaló cosas maravillosas. Por ejemplo, un árbol que me acompañó durante mucho tiempo era un eucalipto que estaba frente a mi casa, que era una casa muy modesta, construida, tengo entendido, por mi padre. Claro. Y desde la ventana, tenía 2 ventanas, la casa era muy pequeñita y muy elemental, parecía un dibujo escolar. Podía ver ese árbol que me encantaba y me sigue encantando y le he dedicado muchos textos, inclusive un cuento infantil. Estuvimos un tiempo viviendo en San Luis Potosí, pero yo era muy niña. Tengo varios recuerdos de San Luis todavía, el color de la casa, cómo era, y desde luego que había en la esquina una imprenta, a donde me gustaba ir porque había un
una máquina que arrojaba los papeles, los impresos, y era muy bonito ver cómo volaban los papeles en la imprenta olorosa a tinta. Era precioso el lugar. No sé si volviera ahora, no sé si lo vería igual. Pues tenía 3 o 4 años. Solo me gustaba ver volar los papeles que salían de la máquina y que salían de colores. Eran volantes que se repartían en las calles, supongo. Me gustaba el olor, y la persona que la cuidaba se llamaba Florencio. En el barrio era conocido, en la colonia era conocido como Don Florencio. Y fue una gente muy, muy buena conmigo, porque debe haber sido una lata de estar metiéndome a la imprenta y molestando a los trabajadores. Sin embargo, él nunca me prohibió que entrara, ni mucho menos. Me dejó estar ahí, claro. Y fue muy divertido, realmente. De ahí vine a la Ciudad de México, que me gustó desde el primer momento en que la vi. Me encantó, y tenía yo 5 años. En las primeras, la luz de neón que yo nunca había visto. Al salir de la estación de Buenavista, cuya destrucción lamento y lamentaré toda mi vida, porque era un edificio maravilloso. Salir de la estación, ver a la gente de sombrero de fieltro, a los señores, y luego pararme frente a un edificio. Yo nunca he visto un edificio tan alto, jamás. Un edificio en Insurgentes Norte, que tenía un anuncio de una chispa que subía y luego se desparramaba en una cascada. Siempre recurro a ese recuerdo, porque esa luz multicolor ilumina todos los recuerdos de mi vida. Y luego el ruido del tren, el ruido del tranvía, las ruedas del tranvía, el color amarillo del tranvía. Y luego la ciudad inmensa, sin saber a dónde íbamos realmente, ¿no? Aprendió el arte de hacer crónica casi desde el vientre. Su madre era la mejor narradora. Desde su niñez, Cristina Pacheco vibra, siente y se conmueve con todo lo que sucede a su alrededor. En realidad yo nací en un mundo donde lo más valioso es contar. Cuando no tienes nada, cuando no tienes diversiones, ni juguetes, ni posibilidad de salir, ni dinero, y a veces ni comida, contar es algo muy importante. Porque te distrae. No tuve cuentos nunca, de papel nunca tuve, pero tuve los cuentos de mi familia y sobre todo los cuentos de mi madre, que era una narradora realmente excepcional, ¿no? Entonces nos contaba todo, nos contaba nuestra vida, nuestra historia, lo que pasaba en el rancho o lo que había pasado muchos años atrás, ¿no? Claro. Ahí me di cuenta de lo importante, quizá no tan cabalmente como lo sé ahora, bueno, desde luego que no tan cabalmente. Contar la vida vale la pena, ¿eh? Y eso es la literatura y eso es el periodismo, contar la vida, ¿no? Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, y la Asociación Nacional de Periodistas también la reconoció por su crónica del temblor de 1985. Si el 19 de septiembre de 1985 marca una fecha de luto en la historia de la Ciudad de México y de los mexicanos, también señala el encuentro del pueblo. La desgracia, el miedo, la necesidad de encontrarnos con otras personas, de solidarizarnos con su pena y de ayudarlos, nos lanzó a la calle. Tendió una especie de cadena humana de un sitio a otro, de una necesidad a otro, de un miedo a otro. A través de constancia, disciplina y esfuerzo, Cristina ha construido su carrera. En 1960 incursionó por primera vez en el periodismo y desde entonces es cómplice de la vida pública y anónima de las multitudes que integran México. El esmero, la creatividad e inteligencia que la caracterizan han jugado un papel primordial en su éxito, pero es su sensibilidad y su atenta escucha las que le permiten atesorar consejos que la han acompañado a lo largo de su vida. En la primaria conocí a una maestra que me dijo, ¿tú quieres ser escritora? Me han dicho, yo les contaba a mis amigos. Sí, me dice, un escritor tiene que prepararse mucho. Para empezar, tienes que disciplinarte. Y yo me voy a encargar de hacerlo. Y fue mi maestra cuarto, quinto y sexto, para tenerme cerca. Me enseñó, me hacía leer, me revisaba muy minuciosamente mis trabajos, y me inscribió en un concurso nacional de oratoria que fue muy importante para mí. No gané el primer lugar, gané el tercer lugar, pero para mí fue una derrota terrible, porque mis compañeros creían en mí,
porque la gente en la vecindad daba dinero para que yo tomara el tranvía para ir a las escuelas, ¿no? La misma maestra me daba de desayunar antes de los concursos, porque me decía, si no has comido nada, no puedes participar. Entonces me compraba en las esquinas un jugo de naranja que me sabía de maravilla. Y fue muy bonito participar porque llegaron niños de toda la República. Mi primer texto fue escribir sobre eso. Nos llevaron a la radio, a la XCB, si no mal recuerdo, y nos dijeron que escribiéramos algo sobre lo que habíamos vivido. Pero, ¿qué querías que escribiera así? Para mí era la derrota. Era horrible haber salido perdiendo, ¿no? Lo escribí como pude. Entré a la cabina, cada uno leía. Empecé a leer, pero empecé a temblar de tal manera que me caía, porque me puse nerviosa, el micrófono, todo eso, ¿no? Entonces la conductora, a quien bendigo, dijo, vamos a un comercial, debe haber sido un comercial de chicles o qué sé yo, y me dio rápidamente un consejo. Me dijo, se ve que eres una persona muy emocional, pero tus emociones son tu peor enemigo. Número 1, no leas, porque entre la emoción y la lectura te pierdes. Tira ese papel y cuéntamelo. No lo leas. Volvimos al aire, salió perfecto. Y tercer, muy buen consejo que me dio mi maestra que estaba presente, esa que se llamaba Eva. Cuando te sientas muy mal y te asustes y metas la pata, date un momentito, un segundo y sonríe. Y reconoce que te equivocaste. No pasa nada. Cuando empiezo un programa de televisión que me emociona profundamente y me pone muy nerviosa, piensa en eso, respira, reconoce cuando te equivoques, y sí lo reconozco al aire y me gusta reconocerlo, está bien. También una vez en un programa dije cosa en lugar de casa y hice un escándalo. Y Emilio Carballido me dijo, eres una tonta. No importa, te equivocaste, eres una persona como todas. Dices, bueno, perdón, me equivoqué y ya. Entonces hay que tratar de evitar los errores, pero también hay que saber reconocerlos, ¿no? Yo no había tenido ningún ejercicio en el periodismo. Yo quería escribir en un periódico, pero no tenía la menor idea de nada. Entonces lo que hice fue pedirle a una persona a la que quise mucho y fue muy bondadoso conmigo, que fue Enrique González Casanova. Yo trabajaba en difusión cultural como secretaria y ahí estaba publicaciones. Entonces fui a ver a Enrique y le dije que si me daba permiso de hacer notas de libros para ganar un poquito más y entrar en los periódicos. Y yo creo que él pensó que no iba a encontrar espacio en ningún periódico, nadie me recomendaba, no tenía ningún tipo de apoyo. Y me dijo que desde luego me daba autorización para hacer las notas siempre y cuando yo consiguiera el espacio y mi sueldo. O sea, la universidad no me podía... No, la universidad sí me pagaba, claro que sí me pagaba 50 pesos por nota. Entonces fui a todos los periódicos de la ciudad, a todos, toqué en todos y tuve la fortuna de encontrar en El Popular a una persona que me escuchó, era el Negro Dorantes, nada menos. Yo no sabía quién era él, no tenía la menor idea. Le expliqué por qué quería escribir. Debe haberle parecido muy divertido, simpático mi afán, pero sobre todo debe haberle dado un poco de ternura mi desprotección. Es que no tenía ningún apoyo de ninguna especie. Yo estaba estudiando apenas la facultad, estaba en primer año de facultad. Letras españolas. Y después me fui a Novedades, que yo conocía porque había visto el suplemento de Fernando Benítez. Y claro, mi sueño, loco y absurdo, imposible de cumplir, era trabajar en el suplemento. Pero ¿cómo se me ocurría eso? No lo sé, es que yo había visto la cultura en México, ¿no? Entonces subí a todos los pisos, estuve buscando, me encontré un señor que se llamaba Manuel Cadena. Me dice, ¿estás buscando a alguien? Le digo, no, estoy buscando trabajo. Dice, ¿pero de qué? Le digo, pues voy a escribir unas notas para la universidad, etcétera. Me dice, bueno, yo te voy a dar un espacio a la semana. Si falta espacio, te quito. Y el otro, también en El Popular me dijeron lo mismo. No me quitaron nunca, fueron muy generosos. No tenía ni máquina para escribir. A veces hacía las notas en la universidad a mano. Luego iba al centro a dejarlos, entraba a las oficinas públicas. Eso no podría pasar hoy.
de veras no podría pasar eso, es un sueño, ¿no? Y decía, señorita, ¿me presta la máquina tantito? ¿Me deja escribir mi artículo? Era una cuartilla nada más. Tú utilizaste un seudónimo. Cuéntanos un poquito por qué ese nombre de Juan Ángel Real. En Sucesos para Todos. Sucesos. Te cuento rápidamente, estaba yo recién casada con José Emilio, mi esposo de toda la vida, y él ganaba muy poquito, trabajaba en la revista de la universidad y buscábamos trabajos adicionales. Y entonces consiguió un trabajo en Sucesos para Todos y hacía artículos. Y lo único que yo podía hacer por él era ordenar sus cosas, arreglarlas y entregar sus artículos para que él no perdiera tiempo. Y llegué a entregar el artículo y lo recibió ni quito ni pongo, Raúl Prieto. Y a la segunda vez lo mismo, pero se lo entregaba y yo le decía, señor, ¿puedo esperar a que me paguen? Porque no puedo ir. Me tenía que estirar las horas para que Gustavo Alatriste, a quien yo no conocía entonces, firmara los cheques. Pero es que necesitábamos esos 200 pesos. ¿No? Claro. Y un día se puso, me dice, ¿por qué te esperas tanto? Le digo, señor Prieto, porque no tenemos dinero y ¿qué vamos a hacer? Pues tú de dónde eres, ya le empecé a contar y me dice, ¿y por qué en vez de contármelo no lo escribes? Entonces cuéntalo como cuento y te ganas 200 pesos. Claro. Pero era muy difícil, le dije, no, yo nunca he escrito eso. Dice, bueno, entonces invéntate algo. Y le digo, bueno, voy a inventar unas entrevistas. Yo nunca había entrevistado a nadie. Voy a entrevistar conversaciones entre personas de una edad y de otra. Porque también yo había conocido a muchas personas en el barrio, claro. Prostitutas, boxeadores, carniceros, matones, ladrones, panaderos, barberos. Y esa gente rodeó mi vida de infancia y fue gente, para mí, maravillosa, debo decirlo. No me despertó, fue buena conmigo. Yo no sabía si eran carniceros o no, yo sabía que eran gentes buenas. Nos daban un 5 centavos o nos decían, niña, cuídate, esas cosas maravillosas. Entonces, mi manera de traerlos a la memoria, no los volví a ver, por supuesto, dije, voy a hacerlos que hablen. Pero el señor Prieto me dijo, pero una mujer, ¿cómo sabe qué hacen los boxeadores en un gimnasio? Y eso, vamos a hacerte hombre. Y además yo temía hacerlo muy mal y que José Emilio quedara en ridículo, lastimarlo involuntariamente, ¿no? Porque iban a decir, ay, mira, este pobre se casó con esta tonta que no sabe escribir nada, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el nombre de Juan, me parece un nombre precioso. Juan, él me puso Ángel y Real, porque íbamos a contar historias de la realidad. Entonces, Juan Ángel Real. Perfecto, fui Juan Ángel Real como 2 o 3 años, ¿no? Me fue muy bien. La serie se llamaba Ayer y Hoy. El trabajo de Cristina Pacheco ha alcanzado reconocimiento internacional. En 2010, la UNESCO reconoció el programa Aquí nos tocó vivir, al considerarlo una memoria de la vida de la Ciudad de México y de otras regiones del país. El apellido Pacheco lo adoptó al contraer matrimonio con el escritor mexicano José Emilio Pacheco. José Emilio, su gran amor, fue su compañero de viaje y cómplice. Juntos escribieron la historia que compartieron al lado de 2 hijas hasta el pasado 26 de enero de 2014, cuando murió el gran escritor mexicano y Premio Cervantes. Carlos Monsiváis iba a verme y yo tenía novios y amigos, como es natural, ¿no? Y un día nos cruzamos en la estatua de Alemán. Y Carlos fue y le dijo a José Emilio, mira, te presento, ya nos presenta. Él también tenía una novia. Y yo tenía un novio jamaiquino, un muchacho muy bien parecido, encantador. Y entonces nos cruzamos así como nada, ¿no? Nos vimos muy poco, yo creo que 2 o 3 veces. Era compañero mío en una clase, José Emilio. Pero el maestro le dijo, vete porque sabes todo y estorbas. Entonces me cayó muy mal, dije, qué pesado que sabe todo. Luego lo veía yo lo volví a ver en Difusión Cultural. Sí. Y era muy grato, primero, su trato hacia mí. Siempre me decía, por favor, cosa que los demás no todos, sinceramente te lo digo. Jamás me dijo, tráeme una silla, cosa que sí me decían. No me decía, permítame que le ponga la silla. Y una vez estaba yo cansadísima, habíamos tenido mucho trabajo, y me senté en un basurero. Salió de donde estaba y me dijo, por favor, jamás
vuelva a ser una cosa así. Entonces dije, bueno, este hombre es especial, era un hombre distinto, era un hombre muy tímido, sumamente tímido, se enfermaba con frecuencia. Entonces Raúl Enríquez me encargó, eso se lo cuento rápidamente, ser la persona que recibiera a las personas invitadas a una gran exposición que se hizo de Picasso en la universidad. Fue una exposición fantástica. Y yo era la encargada de ver quién estuviera tomando una copa o, en fin, como secretaria, ¿no? No le digo en qué circunstancias porque es algo especial. Claro. José Emilio me dijo, ¿quién la trajo? Le digo, nadie. Dice, pero ya es muy tarde, ¿quién la va a llevar? Yo la llevo al camión. Entonces me llevó al camión, pero me dice, ¿por qué no caminamos un ratito? De la ciudad universitaria a mi casa hicimos caminando, pues debe haber sido 2 horas o no sé. Fue tan fantástica la plática y tan agradable que ese día decidimos vivir juntos. ¿Qué tal? No hicimos novios, duramos muy poquito de novios, siempre vivimos juntos desde el principio. Nunca nos separamos. Fue una relación muy extraña y muy bella. Fue sumamente generoso conmigo, me dio absolutamente todo. Pero sobre todo el respeto a mi manera de hacer mi trabajo, mi libertad y todo lo que me había faltado. Carlos Monsiváis se burlaba y decía que me había casado con José Emilio por su biblioteca. Pues no sé, y José Emilio se reía y decía, ¿de veras? Y decía, claro que me casé por tu biblioteca, pues yo nunca había tenido una biblioteca, ¿no? La biblioteca creció muchísimo, muchísimo con el tiempo. Fuimos muy buenos amigos, conversábamos todo el tiempo, trabajábamos juntos, lo que podíamos trabajar juntos, lo que no, cada quien lo suyo. Él me dictaba, cosa que era magnífica porque aprendí un montón de cosas, y quizá lo mejor de esos momentos es que lo vi pensar. Lo vi utilizar su inteligencia, que es una de las experiencias más fascinantes que he tenido en mi vida. Porque me decía, por ejemplo, siéntate en la computadora. Y él se sentaba en la cama rodeado de libros, lleno de libros. Todos los libros que sobre el tema estaban ahí. Se quedaba callado y decía, ¿a qué horas hablaba? Yo con las manos y nada. Fumaba él y nada. De repente era como, ¿cómo te puedo decir? Como un chispazo. Me daba el título. Perfectamente bien, la primera frase, y de ahí se seguía todo, pero hilando las cosas de una manera absolutamente prodigiosa, sin parar hasta el final, y así fue hasta el último día de su vida. Es un gran vacío, extraño muchísimo su conversación, extraño su manera de pensar y de ver este país. Extraño su presencia física, su compañera muy grata, estábamos todo el tiempo lo más posible juntos, aunque yo trabajaba mucho, trabajo siempre mucho en la calle, nos hablábamos por teléfono y me decía, ¿por dónde vienes? Por tal parte. Entonces, ¿cuánto tardas? Pues tal cosa. Y llegaba y me decía, cuéntame todo lo que hayas visto, todo. ¿Qué te dijeron? ¿A quién viste? ¿De qué se trató el programa? Fue mi mejor público. Yo creo que es la única persona que vio todos mis programas y me criticaba, me decía, esto estuvo mal, esto estuvo muy bonito, esto estuvo bien. También fue mi mejor lector. Él leía tempranito mis textos los domingos. Era el primero que se levantaba y pasaba y me decía, no te apures, sí salió tu texto, pero ven a hacer el café. Entonces él me daba la noticia y yo bajaba a hacer el café, toda fachosa, y me decía, no, arréglate. Pues nunca me dio desarreglar eso, sino aunque fuera poquito, siempre. Porque él también me decía, ¿cómo voy a estar sin afeitar contigo? Le decía, pero si es domingo, no importa. No, de ninguna manera. Entonces era muy bonito que él se afeitaba. Luego llegaba yo de trabajar los viernes, que a las 10 de la noche termino, ¿no? Nos tomábamos una copa de vino tinto, me comentaba el programa, cenábamos en la cama, le subía una escudilla tapada de sopa. Sopa caliente que era muy bonito que... ¿Qué más hacíamos?
nos reíamos. Para los jóvenes periodistas que están empezando, ¿cuál sería el mensaje? Ninguno. Yo no doy mensajes. Yo recibo mensajes con mucho gusto y que me enseñen todo lo que saben que ellos estudiaron. Yo no estudié periodismo, pero tuve la mejor escuela, que era todos los días, ¿no? Lo único que les digo es una cosa. Es más, no es un consejo, es un favor. Si este trabajo no los apasiona, no lo hagan. No lo hagan. Si creen que van a trabajar como burócratas, no lo hagan. Y si creen que van a hacerse ricos y famosos en 15 días, olvídense del periodismo. Para que la gente te empiece a aceptar, pasan 20 años. Y tienes que seguir haciendo talacha. Y si no te aceptan, de todas maneras tienes que seguir haciendo tu trabajo. Este trabajo sin pasión, sin valor y sin honestidad, no sirve para nada. Y pienso que en el fondo de todo esto tiene que haber una pasión por este país. Tienes que querer a este país. Así como está de desgarrado y empobrecido y maltratado, yo lo amo y creo en este país, y José Emilio también creía en él. Y eso es una cosa que nos unía mucho y nos sigue uniendo. Cristina es una mexicana apasionada del trabajo. Desde sus inicios, su periodismo describe lo cotidiano y hace visible lo que es ignorado. A través de sus ojos percibimos las realidades de otras personas. Pacheco es una mujer admirable, incansable e inteligente. Es una vocera innata que con su peculiar sensibilidad narra la vida de los ciudadanos y de una nación. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro personaje que está moviendo a México.